Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Hoy leemos en la Eucaristía el relato de San Lucas de la confesión de Pedro. Es un relato que recogen los tres evangelios sinópticos, es decir, los evangelios de San Mateo, de San Marcos y San Lucas. Un hecho, por lo tanto, que está acreditado por los tres evangelistas y que se refiere al momento en el que Jesús les pregunta a los discípulos qué piensa la gente acerca de él. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa la gente de mí? La respuesta de los discípulos, que recoge la opinión que se habría extendido en torno a Jesús, es una respuesta que pone a Jesús en relación, su persona, su mensaje, su vida, su carisma, en relación con lo que habían sido los profetas de Israel, desde los primeros, desde Elías, el más grande de todos, hasta el último, San Juan el Bautista. Es decir, Jesús sería, como todos estos profetas, un hombre poseído por el Espíritu Santo, enviado por Dios para hablar en su nombre al pueblo, para recordarle sus infidelidades, la necesidad de ser fieles a la alianza que habían hecho con Dios y que Dios había hecho con ellos, y de guiar al pueblo de Israel a la plenitud de la comunión con Dios. Son personas que, por así decirlo, se convierten o son convertidas por el Espíritu de Dios en portavoces de Dios en medio de la comunidad de Israel. Esta es la respuesta de los apóstoles. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Es decir, Jesús sería de alguna manera una persona que retoma en sí esta tradición profética de Israel, de personas que hablan el nombre de Dios al pueblo. Jesús da un paso más, les pregunta, bueno, bien, ¿y vosotros, que habéis estado conmigo, que me conocéis, que me habéis visto, qué decís vosotros que soy yo? La respuesta del Evangelio de San Lucas es un poco distinta a la respuesta que generalmente a esta pregunta solemos recordar, que es la del Evangelio de San Mateo. Toma Pedro la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta es la transcripción del relato según San Mateo. En San Mateo, por tanto, existen dos elementos que son distintos entre sí. Tú eres el Mesías, esto quiere decir, tú eres el rey de Israel, el descendiente de la estirpe davídica, que según la creencia de Israel sería el que salvaría a Israel, como estaba profetizado en los Salmos, de su descendencia Dios sacaría al Salvador de Israel. Pero por otra parte, en San Mateo se añade el Hijo del Dios vivo, lo cual ya es una figura perteneciente más bien a la apocalíptica, es decir, a un movimiento de los últimos siglos ya antes de Jesucristo, inmediatamente antes de Jesucristo, que hablan ya no de una salvación del pueblo de Israel, sino de una salvación universal que se estaría ligada a un personaje celestial unido de alguna manera muy difusa a Dios. Dos elementos muy distintos, por tanto, en San Mateo. El relato de San Lucas es un poco distinto. San Lucas se queda con una simple cosa. Tú eres el Mesías de Dios. Es decir, tú eres propiamente el ungido de Dios. El ungido de Dios se refiere, por una parte, la palabra Mesías en griego se traduce Cristo, y en latín ungido. Se entiende porque en Israel los reyes no se coronaban, sino que se hacía una ceremonia de unción, se derramaba aceite sobre su cabeza, que significaba que el óleo de la salvación de Dios venía sobre él, era ungido por Dios. El hecho de que Lucas hable de que diga a San Pedro, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías de Dios, tiene un significado obvio, que es decir, bueno, tú eres el Mesías que esperamos, es decir, el descendiente de la familia de David que esperamos porque va a salvar a Israel, o tiene también otra dimensión, que es la que se está abriendo paso en el Evangelio. Tú eres aquel a quien el Espíritu Santo ha ungido para anunciar la salvación.
en la línea de lo que había profetizado el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para que vaya a anunciar la salvación a los pobres, la curación a los afligidos, etcétera, etcétera. Que es la profecía que utiliza Jesús en su primera aparición pública en la sinagoga en Nazaret. Lo que es claro en San Pedro es que en esta expresión tú eres el Mesías de Dios. Por una parte, confiesa el papel salvador, el reconocer en Jesús que es el descendiente de David que va a salvar a Israel, pero también de alguna manera en Lucas está este aspecto espiritual, este aspecto de una salvación que va más allá de lo que es la salvación política, religiosa que esperaba Israel de el entonces dominante Imperio Romano. En San Lucas lo pone en relación ya directamente con Dios. Tú eres el Mesías de Dios, el Salvador de Dios. Hoy estaba leyendo un texto de un sermón de San Agustín que precisamente comenta muy bien lo que significa este carácter de Jesús en relación con Dios, a diferencia del simple carácter profético que tenía en Israel. Es un texto que está sacado del sermón 232 de San Agustín. Dice así: ¿era un profeta Cristo el Señor de los profetas? Dais a vuestro juez el nombre de su pregonero. Los discípulos habían recurrido a la forma de hablar de los extraños. ¿Qué es esto que acabo de decir, a la forma de hablar de los extraños?, se pregunta San Agustín. Y dice: recordad que cuando el mismo Jesús les preguntó ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, le respondieron: unos afirman que Elías, otros que Juan el Bautista, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y dice San Agustín: estas eran las palabras de los extraños, no de los discípulos. Es decir, han respondido con la opinión de lo que decía la gente, no es la opinión de los discípulos. Sigue San Agustín: he aquí que los discípulos han de responder a la misma pregunta. Dice Jesús: ¿y ahora quién decís vosotros que soy yo? Comenta San Agustín: me habéis presentado las opiniones de los demás, quiero escuchar lo que creéis vosotros. Entonces dice Pedro: uno por todos, puesto que es la unidad entre todos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y comenta San Agustín ya: no ya uno cualquiera de los profetas, sino el Hijo del Dios vivo, el cumplimiento de los profetas y el Creador de los ángeles. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Traigo a colación esta afirmación de San Agustín porque, sin duda alguna, la pregunta que Jesús dirige a sus discípulos también nos la dirige a nosotros. ¿Quién es para nosotros Jesús? Es decir, ¿qué significa para nosotros Jesús? ¿Qué papel juega Jesús en nuestra existencia? ¿La de un profeta? ¿La de alguien que dijo cosas bonitas? ¿La de alguien cuyas palabras recordamos porque, de alguna manera, nos presentan lo mejor a lo que puede aspirar la humanidad? ¿O es el Mesías de Dios, el ungido, el Hijo del Dios vivo verdaderamente presente en nuestra existencia? Es más, el punto central de nuestra existencia. Yo creo que la pregunta que nos dirige hoy Jesús es una pregunta central para nuestra fe. ¿Quién es Jesús para nosotros? Ojalá que podamos decir que es el camino de acceso en Dios hacia Dios mismo. Es decir, siendo el mismo Dios, nos ha dado la posibilidad de caminar hacia Dios porque Él mismo, Dios, ha asumido nuestra condición humana y nos ha posibilitado el que nosotros, humanos, podamos avanzar hacia Dios, conociendo en lo visible del Hijo de Dios al Dios invisible. Que la bendición del Señor nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.